Yo soy Giancarlo Macchi, arquitecto. Vivo en Barranquilla desde el 21 de mayo de 1949, nací en Italia. Aquí hice mi estudio de bachillerato y arquitectura en la Universidad del Atlántico. Me dediqué a la arquitectura durante más de 40 años y hace 43 años sigo siendo profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico. Y últimamente me he dedicado al trabajo de recopilación histórica y documentaciones referentes a la ciudad de Barranquilla y de la costa atlántica. Los orígenes de Barranquilla siempre han sido, una incógnita, pero sí podríamos determinar ciertos valores para establecer de que Barranquilla fue un asentamiento o se inició como un asentamiento de pobladores amerindios. Si tomamos en la arquitectura occidental casi todas las ciudades de Europa y de esa parte del mundo, vemos que se basa su formación urbana en la geometría, muy propia de la herencia griega, mientras que los asentamientos que hay en lo que hoy día es el departamento del Atlántico, llamado por los españoles Tierra Adentro, vemos que la conformación de las ciudades no tienen que ver con ese esquema de arquitectura occidental. Más bien es la ubicación espacial de la vivienda dentro de la naturaleza. Valores como la vivienda indígena siempre tuvo dos puertas, un acceso como del venir y hacia el ir, una cosa importante que nunca tuvo. Y en Barranquilla, la zona central tiene una característica también que no tuvo que ver mucho con la colonia, y es la Plaza de San Nicolás y el Paseo Bolívar. Es decir, la Plaza de San Nicolás da la espalda al Paseo Bolívar. O sea que esa iglesia no fue la plaza tradicional de la colonia, donde existían los valores jerárquicos de la iglesia, de la justicia y de los militares. Haciendo un poquito de historia, la conformación de esta zona céntrica de Barranquilla, de ahí estaban ubicadas históricamente la Barranca del Morro. Según Domingo Malavé, se encontraba entre las carreras 44 y 45 con la calle 30. Según Agustín Blanco Barros, ese sector estaba ubicada la casa de la hacienda de San Nicolás de Barro. Barranca de San Nicolás, ubicada en la zona donde se encuentra la iglesia de San Nicolás. Barranca de Puerto Real, en la Plaza Ujueta y el Camino de Soledad. Barranca de Camacho, en la Plaza de la Aduana. Barranca del Playón, ubicada frente a la boca de caño de los Tramposos, que se encontraban ahí. Y más adelante, en un documento de 1777, según Néstor Madrid Malo, en su libro Barranquilla al alba de una ciudad, establece la hipótesis según la cual la conformación urbana de Barranquilla para ese entonces estaría formada por 21 manzanas ubicadas a lo largo de 3 calles de 7 cuadras por 3 cuadras a lo ancho. Y eso lo podemos ver que ese sector del centro de la ciudad no tiene una conformación vial de cuadrícula
regular, sino morfológica según la ubicación, en ese entonces seguramente de los arroyos, pequeños arroyos que conformaban las lluvias. Bien, entonces el primer punto es de que hay una incógnita de por qué la iglesia de San Nicolás no está integrada al Paseo Bolívar, sino en la parte de la culata. El documento no fotográfico, sino pictórico más antiguo que se conoce de Barranquilla es la acuarela de Edward Marr, quien fuese cónsul del Imperio Británico en Colombia. Los ingleses y los acuarelistas de la época eran prácticamente los fotógrafos de ese entonces. Ellos copiaban exactamente lo que veían, no eran capaces de engañar a nadie. Reconozco que para mí es el documento más válido. Y en ese entonces, después de unos años de la muerte de Simón Bolívar, cuando él llega a Barranquilla, y está la famosa acuarela que se llama la acuarela de Marr de Barranquilla, donde está la iglesia de San Nicolás y su entorno todo de arquitectura indígena. Esa arquitectura indígena la tuvo Barranquilla en la mayoría de sus viviendas, poco a poco se fue eliminando hasta los años 50, más del 50% de la ciudad de Barranquilla era de arquitectura indígena, es decir, paredes con estructura de barreque y techo de paja. Esa vivienda inicial de los indios se fue transformando con la colonia, dándole una jerarquía de puerta y ventana y dándole una magnificencia, es subiéndola y formando el zócalo, que eso no es de arquitectura indígena. ¿Por qué se acaba la arquitectura indígena en Barranquilla? Porque por allá por los años 50, 51, 52, no recuerdo, el nuevo reglamento urbano prohibió la construcción de ese tipo de viviendas. Es único caso en Colombia, porque si uno toma fotos de Bogotá, fotos de Cartagena y de Santa Marta, la arquitectura era netamente colonial, es decir, paredes de cal y canto y cubiertas de techo de tejas de barro. La arquitectura colonial en Barranquilla nos llega aquí, el colonial se llama colonial tardío y se funde con lo que fue republicano. Es decir, más o menos en la misma época. El estilo republicano no es un estilo arquitectónico, sino es un estilo de una época. Se llama republicano porque se empezó a construir durante la República de Colombia. Y una cosa muy simpática, el colonial tardío que hay en Barranquilla tampoco tenía los elementos necesarios de ser un colonial, porque aquí nunca se usó la piedra ni en las columnas ni en los arcos. Aquí se usó, es decir, la construcción de cal y canto. Entonces, ese nacimiento del Paseo Bolívar también es una incógnita. Seguramente empieza a desarrollarse porque la expansión de la ciudad, sobre todo uno de los callejones más importantes, que era el Callejón del Líbano, llamado anteriormente a eso el Callejón Stuart. Es decir, la ciudad empieza a expandirse. Entonces, la ciudad ya, el río, el puerto, las mercancías, la navegación fluvial necesita expandirse y seguramente ahí empieza el crecimiento importante del Paseo Bolívar, que antiguamente se llamó la calle Ancha, que fue su primer nombre. De ahí pasa a ser el Camellón Abello, cuando ya se le quiere dar una estructura de tipo urbano occidental. Vuelvo a decir, el andén céntrico se traen luminarias de Estados Unidos, las bancas, toda esa cosa y se empieza a arborizar. Posteriormente a ello, en el año de 1892, la colonia italiana trae la estatua que conocemos, la estatua de Colón, que duró varios tiempos que no se sabía dónde ubicarla. Esa estatua fue hecha en Pietrasanta, allá donde reside nuestro famoso pintor Fernando Botero, y también donde se hizo la estatua de Bolívar, en Bogotá, la famosa estatua de Tenerani. Porque ya estaba la estatua de Bolívar en la Plaza de San Nicolás, entonces se ubica la estatua de Colón en el Paseo Bolívar actual, pero no donde está la estatua actual de Bolívar, sino
más adelante, porque en ese entonces todavía existía el edificio del cuartel, que por eso se toma el nombre de la calle del cuartel. De ahí se pasa entonces de Camellón a Bello al nombre de Paseo Bolívar. Y posteriormente, pues cuando se amplía en el centenario de la muerte de Bolívar, se amplía y se termina de crear en homenaje a Bolívar, el Paseo Bolívar, se pasa a la estatua de Colón, donde estaba la de Bolívar, y la de Bolívar, donde estaba la de Colón, y donde está hoy día. Y se demuele el edificio, viene la demolición del edificio del cuartel y de la casa, por coincidencia, donde residió sus últimos días el libertador de las Américas, Simón Bolívar, en la casa de don Bartolomé Molinari, progreso con el Paseo Bolívar. Barranquilla en los años 50 podía tener cerca de 280.000 habitantes. Viene la necesidad histórica de la ciudad, de la transformación que tuvieron todas las ciudades latinoamericanas. El aumento de la población, la masificación de la migración del campo. Hubo mucha migración en Barranquilla también. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo mucha migración de Europa. De Cuba también vinieron muchos emigrantes, porque el último reducto español de Cuba y de Puerto Rico vinieron hacia Barranquilla, y se conforma la necesidad de una renovación urbana, es decir, se amplía Olaya Herrera y se pavimenta la vía 40 ya como una zona industrial muy importante a nivel nacional y latinoamericano. Muchas empresas del exterior empiezan a poner sus bases en la vía 40. Esa trilogía de encuentro entre Olaya Herrera, vía 40 y Paseo Bolívar, se encontró con un tapón que había ahí, un tapón. Y por eso es que la ciudad determina con sus dirigentes la demolición del tan discutido edificio Palma. Pero es que el problema no termina ahí. En la parte posterior del edificio Palma estaban los molinos Roncayo, que tengo entendido que entraron, yo era todavía muy niño de eso, entraron en unos problemas jurídicos que demoró su demolición. Y es en ese lapsus que se decide nuevamente, no sé por qué, bueno, a veces siempre la historia está llena de errores y de cosas buenas, en fin, se decide nuevamente construir un edificio, que es el famoso edificio de la Caja Agraria, construido proyecto del arquitecto español, pero toda la vida vivió en Colombia, Fernando Martínez, y que el que está ahí. Y posteriormente a eso también viene la decisión respetable, pues, de los monumentos históricos, y lo determinaron Patrimonio Nacional. Barranquilla, ya el Paseo Bolívar no cabía como centro, y salta a otras partes de la ciudad, y brinca y salta y no encuentra ubicación geográfica. Es necesario e inevitable que el Paseo Bolívar vuelva a regresar a ser el centro histórico de la ciudad, el centro histórico, comercial y político de todo. No solamente el Paseo Bolívar, está la zona de Barlovento, está la Intendencia Fluvial, está la aduana restaurada, está el Parque Cultural del Caribe, y está nuestra historia, que es lo más importante. Nosotros, el primer bien que tiene el hombre es la ciudad, después viene la familia. Mucha gente discute de que la familia, no, la ciudad es la pertenencia más grande del hombre, es decir, es lo que nos da todo, nos da la protección, nos da el trabajo, nos da la comida, nos da la amistad y nos da una seguridad espiritual. Eso más o menos es el recorrido histórico del Paseo Bolívar, la necesidad de su recuperación. Cuando se hacen las transformaciones que están haciendo hoy en día en el Paseo Bolívar, yo deseo que sean acertadas. El pasado hay que tenerlo en cuenta para no repetir los errores, pero no podemos pensar que la recuperación del hombre está en renovar el pasado.
No, hay que mirar hacia el futuro. El pasado nos debe servir de ejemplo, jamás copiarlo, tomarlo como ejemplo. Más o menos ese es el recorrido histórico y mi opinión personal como arquitecto y conocedor de la ciudad durante 60 años que vivo en ella. Entonces, ¿pero qué fue lo que le pasó al Paseo Bolívar? ¿Por qué llegó a la decadencia absoluta, 40 años de abandono? Parece que hubiera sido falta de voluntad política. Tuvo muy ilustres ciudadanos que habitaron en él y lo olvidaron. Una infidelidad tremenda con un patrimonio único que tenemos los barranquilleros. Bueno, hay que también decir varias cosas, eso es muy fácil decirlo así, pero la humanidad entera después de la Segunda Guerra Mundial hay un problema muy grande, es decir, que no se ha tomado, y es el consumismo. El hombre ha cambiado, es decir, antes la gente nacía donde había nacido, en la casa que había nacido su abuelo, su bisabuelo. Hoy en día la vivienda se vende como quien vende un vehículo o cualquier bien, porque no tiene ningún valor. Es decir, hay unos valores nuevos en la humanidad que han cambiado. Eso lo vemos claramente. Podría poner un ejemplo. ¿Por qué se necrosia una parte del cuerpo? Hombre, porque no le llega el oxígeno, ¿no? La sangre no transmite el oxígeno necesario y empiezan a salir unas úlceras y unas cosas. La ciudad exactamente es un cuerpo viviente. Cuando no tiene el oxígeno necesario, es decir, van saliendo unas úlceras que es exactamente, se murió el centro. ¿Por qué? Porque no tenía oxígeno para poder vivir dentro de un sistema urbano. ¿Y ves que ese centro es necesario que la ciudad recupere el centro histórico de Barranquilla? No, pero es que yo no lo digo no solamente como centro histórico, sino centro, es decir, todo organismo viviente. La ciudad es un organismo viviente. La ciudad no es ladrillo, la ciudad es un organismo viviente. Necesita un corazón que irrigue todas las necesidades. Barranquilla no lo tiene hoy en día. ¿Cuál es el centro de la ciudad de Barranquilla? La 72, la 82, la 84, que es todas esas cosas nuevas que están naciendo en Barranquilla. No, la ciudad necesita un centro. Ahora, en todas partes del mundo, la parte más costosa, la parte más valiosa, la parte de mayor respeto, son los centros históricos. Uno puede tomar todas las ciudades del mundo y en Barranquilla es el que menos vale. Algo extraño está pasando. ¿Listo? ¿El cheque dónde voy a recogerlo? Espero que haya quedado bien, Manuel. ¿Sí quedó bien?